En las charlas anteriores hemos hablado del Pentateuco y de los libros históricos. Hoy vamos a hablar de los libros proféticos. Los libros proféticos representan la cuarta parte del Antiguo Testamento. Si fuesen 1000 páginas, serían 250 páginas. Para la Iglesia primitiva son los libros más importantes. Ya dije el otro día que para un judío lo importante es el Pentateuco. Sin embargo, para un cristiano, los cristianos de la primera época, los libros importantes son los libros proféticos, porque ven en ellos un anuncio del Mesías, como luego comentaré. Sin embargo, el hecho de que sean los más importantes no significa que sean los más fáciles. Al contrario, son los más difíciles de todo el Antiguo Testamento. Por un motivo muy sencillo, porque son libros que responden a problemas de la actualidad de aquel tiempo, y entonces requiere conocer la historia, y no solo la historia de Israel, sino a veces también la historia de Asiria, de Babilonia, de Egipto, del Antiguo Oriente en general. Exigen conocimientos de la sociedad de aquel tiempo, de la economía, etc. Y eso muchas veces para el lector actual resulta algo bastante complicado. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los libros proféticos no son obra de un solo autor. El libro de Isaías no es de Isaías, no lo escribió Isaías de punta a cabo, ni el de Jeremías lo escribió Jeremías. Ni siquiera un libro tan pequeño, que no es un libro, es una página, el de Abdías, ni siquiera el libro de Abdías o la página de Abdías procede exclusivamente de él. Porque en la Biblia no hay el derecho de propiedad intelectual. Hoy día, si alguien quiere editar, ya que estamos en Granada, las obras de García Lorca, no puede meter entre los poemas de García Lorca algo que a él se le ocurre, ni lo de otro autor. A lo sumo puede poner una nota a pie de página o puede escribir una introducción, pero desde luego no puede cambiar lo que ha escrito el autor. En cambio, en la Biblia, en los libros proféticos sobre todo, pero en toda la Biblia, los discípulos de los profetas, los transmisores de su mensaje, los editores, iban añadiendo continuamente nuevos poemas, nuevas composiciones a lo que ya había escrito el maestro. Además comentaban, añadían glosas, etc. Y así ocurre, por ejemplo, que el libro de Isaías es fruto de 500 años de profecía. No es de obra de un autor del siglo VIII antes de Cristo, sino que es fruto de 500 años de actividad literaria y profética. Vamos a fijarnos más que en los libros, que serían esos famosos conocidos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12, y me voy a fijar sobre todo en la figura del profeta, para acercar de una manera más sencilla a este fenómeno. Y lo primero que hay que decir es que desde un punto de vista antropológico, el profeta forma parte de los mediadores. En el ámbito religioso se piensa que el hombre normal no tiene acceso directo a lo divino, sino que necesita de alguien que haga de mediador entre él y Dios. Los mediadores en los pueblos antiguos son muy distintos. Están, por ejemplo, los chamanes, que todavía siguen existiendo en algunas tribus. Están los adivinos. No me refiero a eso que echan las cartas, el tarot o que sale, sino el adivino en el sentido técnico de la palabra antigua. Están los astrólogos, están los sacerdotes y están los profetas. Es decir, dentro de este mundo de personas que ponen al hombre normal y corriente en contacto con la divinidad, se encuentran los profetas. Pero lo típico del profeta del Antiguo Oriente es que, a diferencia del adivino, no recurre a medios técnicos. El adivino, por ejemplo, inspecciona las vísceras de un animal, el hígado, los riñones, sobre todo el hígado. Era muy frecuente examinar el hígado, y eso lo hacían los babilonios, los asirios, lo hicieron también los romanos, etc. Un profeta nunca hace eso, nunca recurre a un medio técnico. Un adivino en Babilonia echaba a veces en el agua un poco de aceite, y según la forma que iba adquiriendo el aceite, las vueltas que daba, entonces decía que el futuro iba a ser tal o cual. Un profeta nunca recurre a un medio de eso. El adivino observa las estrellas y mira que si la estrella sale por tal sitio, sale por tal otro, que si el sol, la luna. El profeta nunca recurre a medios técnicos.
sino que ellos se consideran inspirados por la divinidad. Y la divinidad puede ser, sobre todo en esos pueblos mesopotámicos, que son los más frecuentes para la Biblia, pueden ser dioses y diosas. Y es muy frecuente que sean diosas. Y por eso en Babilonia, en Asiria, hay muchas profetisas. Las mujeres generalmente dan culto a una diosa y sirven de profetisa. ¿Qué es lo que hacen? Transmitir un mensaje generalmente muy breve. No es un gran discurso, sino que a veces es una cosa tremendamente práctica y concreta, como por ejemplo que se abra la puerta en el templo, una puerta en el templo, que se ofrezca tal sacrificio a tal dios, etc. Cosas muy concretas. Entonces tenemos que el profetismo en Israel no es un fenómeno exclusivo del pueblo de Israel, ni que es originario de Israel. Muchas veces, sobre todo en el siglo XIX y también aparte en el siglo XX, se pensaba que la profecía, la auténtica profecía, era solamente la profecía de Israel y que todos los demás eran falsos profetas y que no tenían importancia ninguna. Esto ha cambiado por completo. Hoy día se sabe que el fenómeno profético es un fenómeno común a todo el Antiguo Oriente y que la profecía de Israel forma parte de ese fenómeno común. Pero lo que sí conviene tener claro es que la profecía llegó a alcanzar en Israel una importancia que no tiene ningún otro pueblo del Antiguo Oriente. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la Biblia, como decía antes, unas 250 páginas de escritos proféticos. Esto no ocurre ni en Asiria, ni en Mesopotamia, ni en Siria, ni en el Líbano, nada de eso. Aquí tenemos una cantidad de mensaje profético enorme. Tenemos unos personajes interesantísimos, como pueden ser Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, etc., cosas que no conocemos con esa abundancia en el Antiguo Oriente. Y por otra parte, ese mensaje, muchas veces breve, que antes teníamos en el Antiguo Oriente, en Israel termina adquiriendo una dimensión literaria muy notable. Por consiguiente, así como introducción, se puede decir que la profecía es un fenómeno común al Antiguo Oriente, pero que en Israel adquiere una importancia capital. Lo que voy a tratar para acercarme sobre todo a la figura de los profetas son estos tres puntos. En primer lugar, la diferencia entre los profetas bíblicos, que son notables. En segundo lugar, las diversas imágenes del profeta que se han propuesto a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Y, en tercer lugar, cuáles serían los rasgos esenciales de un profeta bíblico. Y comienzo por el primer punto de las diferencias entre los profetas. La primera diferencia que encontramos entre los profetas es en el tiempo que dedican a la actividad. Esto se comprende muy bien si hace uno alusión, por ejemplo, a la música. Un señor que compone una canción de 5 minutos, pues dice ya es músico. Hay un caso famosísimo, el de Gruber. Gruber es un compositor austríaco que nadie diría, yo no lo conozco, pues sí, porque es el que compone el famoso Noche de Dios, Noche de Paz. Es su obra fundamental. Bueno, basta solo eso para que se considere un gran compositor. Pero naturalmente no se puede comparar con un Beethoven, un Mozart, o un compositor que se pasa toda su vida componiendo. Pues entre los profetas ocurre exactamente igual. Hay profetas como Isaías, que según dice él, fue llamado por Dios muy joven, y ya el año 739 a.C. comienza a actuar como profeta. Y dura su actividad hasta el año 701. O sea que tenemos 39 años de actividad profética, que en aquel tiempo ya es muchísimo, porque la vida era mucho más breve que ahora, ¿no? Lo mismo se puede decir de Jeremías o de Ezequiel. Y frente a estas personas que dedican toda su vida a la actividad profética, tenemos el caso que citaba antes de Abdías, que este es un profeta de fin de semana. Es decir, un señor que un viernes por la tarde tiene una inspiración divina y lo que hace es componer un poema contra los edomitas. Bueno, y lo pronuncia al día siguiente en el templo o en la plaza, donde fuese, y luego eso ya se conserva, se transmite, pero lo único que dedica a la actividad profética es un rato en toda su vida, ¿no? En segundo lugar, encontramos una diferencia notable entre los profetas
en el modo de entrar en contacto con Dios. Hay momentos, algunos profetas dicen que ellos entraron en contacto con Dios porque Dios se apoderó de ellos. ¿De qué forma? No lo dicen, misteriosa. Amós, por ejemplo, dice que él era un pastor y un cultivador de sicomoros, que era una especie de higuera, pero que el Señor lo arrebató de detrás del rebaño y lo envió a predicar a su pueblo Israel. Entonces tenemos aquí que Amós se convierte en profeta por una acción de Dios, pero que no sabemos exactamente cómo fue esa acción de arrebatarlo del rebaño y enviarlo a predicar al reino norte. Otras veces la relación con Dios, el contacto con Dios, se establece, según dicen ellos, por visiones. Isaías cuenta una visión impresionante que tiene lugar en el templo de Jerusalén y ve una escena grandiosa, el Señor rodeado de serafines, etc., ¿no? O Ezequiel, que describe una visión todavía mucho más impresionante que la de Isaías, más barroca incluso, y eso es algo que no sabemos tampoco si es real o es pura creación literaria del profeta. Y hay otra forma de entrar en contacto con Dios, que es por medio de la audición, algo que escuchan. Dice que Dios le habla. Ayer en la misa leíamos la vocación de Jeremías, y la vocación de Jeremías comienza diciendo: el Señor me dijo. ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le habló Dios? Bien, pues sería de una forma un poco parecida, como todos tenemos cierta experiencia de que Dios nos dice algo, de que Dios nos habla. Estas formas de entrar en contacto con Dios, pues más o menos nos resultan aceptables, lógicas, pero hay otra forma de entrar en contacto con Dios, los profetas, que son desconcertantes para nosotros, y es cuando se entra en contacto con Dios a través de la música y de la danza. Y entonces lo que acontece es el trance profético. Prácticamente se pierde la conciencia, se termina por el suelo, en unas convulsiones, y eso técnicamente se le llama también profetizar, el trance profético. Pero es una cosa muy distinta de lo que podemos imaginar de un Isaías, un Jeremías, etc. Por consiguiente, dentro de la Biblia también tenemos diferencias notables en el modo de entrar los profetas en contacto con Dios. La tercera diferencia es en el modo de transmitir el mensaje. Normalmente el profeta usa la palabra hablada, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos los sacerdotes en la homilía, sino que es algo infinitamente más variado. En muchos casos se parece bastante más al cantautor, es decir, a la persona que toma una guitarra y compone un poema y lo canta en público. Eso sería muchas veces la actividad del profeta. Otras veces tiene un discurso, tiene un sermón. Otras veces utiliza una canción de amor, o utiliza una canción de trabajo, o habla con el estilo de la sabiduría tribal. Es decir, que tiene una cantidad de recursos impresionantes, muy variados. Pero el profeta no se limita a transmitir su mensaje con la palabra, sino que muchas veces utiliza la acción simbólica. Parece un poco como esa sensación que tiene la gente de que está ya harto de palabras. Bueno, y eso llega un momento en que aburre y la gente ni presta atención. Y entonces el profeta lo que hace es recurrir a una acción simbólica. Hace años ocurrió en Suiza una acción simbólica que llevaron a cabo unos muchachos muy significativa. Era esta época típica de los años 70 del siglo pasado, cuando había esa crítica a la sociedad de consumo, etc. Y entonces aquellos muchachos lo que hicieron fue coger una serie de billetes de dólar y tirarlos al río. Es una forma simbólica de decir, de expresar el desprecio hacia el dinero, la crítica a la sociedad de consumo, etc. Los profetas también a veces recurren a acciones de ese tipo. Por ejemplo, Isaías, hay un momento en el que está tremendamente preocupado por la situación política y está convencido de que si la situación sigue así, van a venir los asirios y los van a deportar. Entonces él puede tener un discurso diciendo: cuidado con los asirios que nos van a deportar, vamos a tener que ir al destierro, etc.
Y eso pues, puede impresionar más o menos. O la gente podría decir, bien, ya está Isaías con su típico rollo dándonos la lata, ¿no? Y lo que hace es una cosa completamente distinta. Y es que se desnuda, se quita las sandalias, va con un taparrabo simplemente, y entonces comienza a recorrer Jerusalén de punta a cabo. Isaías es un personaje muy conocido en Jerusalén, es un personaje importante, y cuando la gente lo ve recorriendo la ciudad desnudo, pues se burlan de él o se escandalizan o se interrogan, desde luego se cuestionan qué pasa. Isaías no dice nada, sino que continúa con su acción simbólica hasta que ya por fin dice que eso le va a ocurrir al pueblo si continúan con su política anti-asiria. Si quieren rebelarse contra Siria, terminarán yendo al destierro desnudos y descalzos como él ha ido caminando por Jerusalén. Este tipo de acción simbólica, repito, es muy frecuente. En otro caso, Jeremías quiere expresar la desgracia que se va a abatir sobre Jerusalén. Y en vez de soltar un discurso, pues lo que hace es comprar un cacharro de loza y se presenta ante el pueblo. Cuando toda la gente se reúne allí, sacerdotes y seglares, etc., a ver qué hace Jeremías con ese cacharro de loza, lo estrella contra el suelo. Y dice, de esa manera tratará el Señor a Jerusalén si no os convertís. Esta es otra forma de transmitir el mensaje. Y hay luego una tercera forma, que es casi la más abundante, que es la palabra escrita. Hoy día el modo de estudiar los libros proféticos ha cambiado mucho en los últimos años, y antes se concebía a los profetas sobre todo como gente que hablaba en público. Pero hoy día se sabe que la mayor parte de los libros proféticos son fruto de una mesa y una silla y un tintero y una pluma. Y ahí escribiendo poemas y añadiendo comentarios, etc., es como surgieron en gran parte los libros proféticos. Por consiguiente, tenemos también esa actividad fundamental de escribir profecía. Y la última diferencia que hay entre los profetas bíblicos es en la función que desempeñan en la sociedad. Esto solo lo sugiero ahora. Hay dos tipos fundamentales de profecía: la profecía central y la profecía periférica. Esto lo voy a comentar después, simplemente sugiero ahora que hay también esta diferencia entre los profetas bíblicos. Con esta serie de diferencias y esta variedad de profetas, es lógico que a lo largo de la historia, cuando la gente se preguntaba ¿qué es un profeta?, pues se respondió de una manera y al cabo del tiempo se respondía de otra, etc. Y podríamos decir que las imágenes que se han ido proponiendo del profeta son las siguientes. La más antigua y también la más actual es la del adivino. Si le pregunta a una persona qué es un profeta, la inmensa mayoría va a decir un adivino. Y hay un caso muy curioso: el año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, la página web que más se buscó en Internet fue la de Nostradamus, porque se le considera un adivino, a ver qué va a ocurrir después de esta desgracia, qué otra desgracia va a venirnos encima. Bien, esta imagen del profeta como adivino tiene un fundamento bíblico enorme. Uno lee los libros del Antiguo Testamento y comprende que a los profetas los considerasen adivinos. Hay un caso, por ejemplo, el de Samuel. A Saúl, al padre de Saúl, se le pierden unas asnas y entonces manda a su hijo a buscar las asnas. Los están buscando un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Y ya decide, Saúl dice, mira, llevamos ya mucho tiempo, le dice a su criado, y su papá se va a preocupar por nosotros, más vale volver allí aunque no encontremos las asnas. Y el criado le dice, mira, hay aquí un hombre de Dios, es el título que utiliza, no dice profeta, dice, hay aquí un hombre de Dios que la gente va a consultar y que seguro que nos dice dónde están las asnas. Así que vamos a ir. Y dice Saúl, bueno, pero yo no traigo dinero, no traigo nada. Dice, no te preocupes, yo tengo aquí unas monedas, yo se las doy y con eso. Y al hombre al que van es a Samuel, uno de los grandes profetas. Y Samuel les dice, no os preocupéis por las asnas porque ya han aparecido. Y entonces cuando unge rey a Saúl. Es decir, que aquí tenemos ya un relato donde el criado de Saúl demuestra clarísimamente la imagen que él tiene del profeta. Y es un hombre capaz de adivinar cosas ocultas. Si pasamos a otros profetas, como por ejemplo Elías, Elías sabe que el rey Ocosías va a morir.
lo presiente inmediatamente. Eliseo sabe que su criado Gehazi ha aceptado un regalo de Naamán el sirio, aunque dice que no ha aceptado nada, es mentira, y él lo sabe perfectamente. O sea que conoce lo oculto. Y de esta serie de ejemplos se podrían citar muchísimos. Y voy a saltar simplemente al Nuevo Testamento, para que veamos cómo se mantiene esta idea de que el profeta es un adivino. El diálogo de Jesús con la samaritana. Cuando Jesús le dice a la samaritana que vaya a buscar a su marido, la samaritana le dice que no tiene marido. Y Jesús le dice, llevas razón porque has tenido 5 y el que tienes no es el tuyo. Y entonces la mujer responde, veo, Señor, que eres un profeta. Tú no me conoces de nada. Es la primera vez que pasas por el pueblo y sin embargo sabes lo que es mi vida pasada. Eres un profeta. Y en una novela que se escribe en el siglo I, también en la época de Jesús, la novela de José y Asenet, José el patriarca bíblico, pero basando en ese personaje se escribe esta novelita. Y se dice lo siguiente, Leví, el hermano de José, advirtió el propósito de Simeón, pues era profeta y veía con anterioridad todo lo que iba a suceder. Era profeta y veía con anterioridad todo lo que iba a suceder. Podríamos pensar que en el fondo estos son ejemplos de gente sencilla, de gente del pueblo, como la samaritana, etc. Y sin embargo, en ambientes cultos, lo que diríamos nosotros en ambientes intelectuales, universitarios, también se pensaba igual. Por ejemplo, el autor del libro del Eclesiástico, Jesús ben Sirach, que era un hombre cultísimo, cuando habla de Isaías, escribe lo siguiente: con espíritu poderoso previó el futuro y consoló a los afligidos de Sión. Anunció el futuro hasta el final y los secretos antes de que sucediesen. Esto es lo típico de un profeta para el gran intelectual Jesús ben Sirach. Una persona capaz de prever el futuro y de anunciarlo hasta el final. Y otro personaje también, un intelectual del siglo I, el historiador judío Flavio Josefo, hablando de Juan Hircano, uno de los reyes macabeos, dice lo siguiente: la divinidad tenía tanta familiaridad con él que no ignoraba ninguna de las cosas futuras. Incluso previó y profetizó que sus 2 hijos mayores no permanecerían al frente del gobierno. De este personaje dice Flavio Josefo que era rey, sacerdote y profeta, y que el don de la profecía era precisamente por su capacidad de prever y de anunciar lo que iba a ocurrir en el futuro. Por consiguiente, si hoy día alguien dice el profeta es un adivino, no podemos decir es un ignorante. Tiene bastante de razón, pero ciertamente no es la imagen exacta, correcta del profeta. ¿Por qué? Pues porque cuando decimos el profeta es un adivino, lo vemos volcado al futuro. Al profeta lo que le interesa es el futuro. Y sin embargo, al profeta lo que le interesa es el presente. El profeta habla muchas veces del futuro, pero habla del futuro para avisar de que hay que cambiar. Miren ustedes, como no cambiamos, tengan cuidado con lo que va a venir encima. Pero eso lo ha ocurrido siempre sin necesidad de tener un don profético especial. Siempre comento que en 1939, en verano de 1939, cualquier europeo decía la que se nos viene encima. Y efectivamente, el 1 de septiembre estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea que no hacía falta ser un profeta para darse cuenta. Y entonces se habla del futuro, pero porque está en relación con el presente. O muchas veces los profetas hablan del futuro para consolar en el presente. Esto es una cosa muy típica de la actualidad. En esta época en que hemos pasado y estamos pasando todavía tanta crisis, sobre todo gente muy sencilla, que están pasando verdaderas necesidades, los profetas no se limitarían simplemente a denunciar las injusticias, las desigualdades, sino que también consolarían a esa gente anunciándoles un futuro mejor. Y entonces no es que sean unos adivinos que hablan del futuro por el gusto de hablar del futuro, sino que son personas que hablan del futuro porque la ven en relación con el presente, con esa misión de consolar.
Cuando empieza la Iglesia cristiana, esa imagen del profeta como adivino va a tomar un matiz distinto. Y es la idea del profeta como anunciador del Mesías. El profeta sigue estando proyectado hacia el futuro, pero ya no le interesa el futuro de cualquier tipo, sino que le interesa sobre todo el futuro simbolizado o representado por Cristo y por la Iglesia, el Mesías y la Iglesia. Eso es lo que a él le llama la atención, el profeta. Esta es la mentalidad que propone San Jerónimo a propósito de los profetas. Y hay que decir que quienes más contribuyeron a esta imagen del profeta como anunciador del Mesías fueron los evangelistas. Por ejemplo, Mateo, el Evangelio de Mateo. Comienza el relato de la infancia de Jesús. Y cuando el ángel le anuncia a José que María está embarazada y va a dar a luz un hijo, dice, y así se cumplió lo anunciado por el profeta, por Isaías, de que la Virgen dará a luz un hijo. Luego vienen los magos de Oriente, y cuando preguntan dónde tenía que nacer el Mesías, le responden inmediatamente que en Belén de Judá, porque así está escrito en el profeta Miqueas. Más tarde, la familia tiene que huir a Egipto, y esa huida a Egipto servirá para que al volver de Egipto se cumpla lo dicho por el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Pero antes de que vuelvan de Egipto, Herodes ha mandado matar a los niños inocentes de Belén. Y se cumple lo que dijo el profeta Jeremías, de que Raquel está llorando a sus hijos porque ya no existen. Y todo el relato de la infancia termina diciendo que la familia se traslada a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que se llamaría Nazareno. Es decir, que en los 2 capítulos de la infancia del Evangelio de Mateo tenemos 5 alusiones a los profetas. En la vida de Jesús, no en la vida, en la infancia de Jesús, ya se cumplen 5 anuncios proféticos. La consecuencia evidente, si a uno le preguntan qué es un profeta, pues el que anunciaba la venida del Mesías. Cuando uno sigue leyendo el Evangelio de Mateo y se encuentra la figura de Juan Bautista, resulta que también comienza a predicar por eso mismo, porque se cumple lo dicho por Isaías, de la voz que clama en el desierto, etc. Y cuando Jesús actúa en Galilea, también se cumple lo anunciado por Isaías, de el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Es decir, que todo el Evangelio, toda la vida de Jesús, prácticamente está empedrada por ese cumplimiento de lo dicho en los profetas. En el Evangelio de Lucas ocurre algo por el estilo. Lo importante no es citar 15 textos, lo importante es ver la importancia que le da Lucas a los profetas en determinados momentos. Para Lucas el gran problema del cristianismo primitivo, igual que hoy día, es el de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, aceptar que el asesinato de Jesús tenga un sentido, que esa muerte no sea una muerte absurda, que sirva para algo. Y entonces, a la hora de explicar ese misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús, al final del Evangelio, Lucas recurre expresamente a los profetas y dice que Jesús, cuando se aparece a los 11, a partir de los profetas, le fue explicando ese misterio de que él tenía que morir y resucitar. Y al comienzo del libro de los Hechos repite exactamente lo mismo. Jesús vuelve a acudir a los profetas para explicar el misterio de su muerte y resurrección. Pero después de la ascensión de Jesús ocurre el gran fenómeno que para Lucas es fundamental, es Pentecostés. La venida del Espíritu es lo que va a poner en marcha a toda la Iglesia. Eso es algo capital. Y en esa venida del Espíritu se cumple lo anunciada por el profeta Joel, de que al final de los tiempos derramaré mi Espíritu sobre todos mis siervos y siervas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tenemos continuamente en el Nuevo Testamento una serie de alusiones a los profetas anunciando lo que iba a ser la actividad y la obra de Jesús. Por consiguiente, no tiene nada de raro que en la Iglesia primitiva se impusiese esta idea de que el profeta no es un adivino,
sino el profeta es ante todo y sobre todo el anunciador del Mesías. Pero esta imagen del profeta también tiene sus fallos. Sus fallos porque si aquí tuviésemos 250 páginas, no encontraríamos más de 5 páginas proféticas referidas al Mesías, que se pudiesen aplicar a Jesús. Hay, como ya indiqué también en otra conferencia, más textos proféticos sobre Moab o sobre Edom, 2 países que han desaparecido hace siglos, más textos proféticos que sobre el Mesías. Por consiguiente, no podemos decir, el profeta es simplemente el anunciador del Mesías. Es una imagen que para los cristianos resulta muy agradable, es muy interesante, es verdad, pero no es toda la verdad. El profeta es algo más. Pero esta imagen del profeta como anunciador del Mesías va a durar en la Iglesia católica y protestante siglos y siglos, hasta que llegamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX, el siglo del romanticismo, se va a imponer una imagen del profeta como solitario, individuo solitario. Aquí en Granada, cuando va uno por la acera de los Tristes y ve uno todo ese ambiente tan romántico, etcétera, dice, bueno, sí, aquí en el siglo XIX sería el sitio ideal para suicidarse, o un sitio maravilloso para la soledad, etcétera, ¿no? En el siglo XIX, el individuo solitario se ve también en relación con la teoría darwiniana, digo del ambiente teológico, etcétera, el avance de la selección, de la progresión de las especies, la evolución de las especies, etcétera. Y entonces todo va hacia un progreso. Pero el que llega, diríamos, a esa meta más alta es un solitario, hablo desde el punto de vista religioso y profético, tal como lo enfocan, ¿no? Entonces, el romanticismo del individuo solitario y la meta de la evolución hacia un personaje grandioso en el siglo XIX se ven en la figura del profeta. Y también encuentran, como es lógico, base en los textos bíblicos. Por ejemplo, Jeremías, en un momento determinado de su vida, cuando está en crisis, le dice a Dios, no me senté a disfrutar con los que se divertían, forzado por tu mano, me senté solitario. Él se refiere al momento de su vocación, cuando era muy joven todavía, y un poco hablando en el lenguaje moderno, en vez de irse con sus amigos a la movida, él se sienta solitario al contacto con Dios. Por consiguiente, el profeta es un solitario. Elías en el Monte Carmelo está completamente rodeado de gente. Está el rey, están 450 sacerdotes de Baal, está el pueblo, y sin embargo, él se siente completamente solo. Y poco después, hablando con Dios, le dice precisamente eso: solo quedo yo y me buscan para matarme. Es un solitario. Isaías, en un momento de crisis tremenda, cuando Jerusalén ha estado a punto de caer en manos de los asirios, se ha salvado por los pelos, absolutamente por los pelos. Y entonces la gente sube a las azoteas contentísimas a ver cómo se aleja el ejército asirio. E Isaías, en vez de unirse a toda la gente, lo que dice es que lo dejen llorar solitario, porque todo eso ha sido una cobardía tremenda, que no ha sido un acto de valor, que no lo han conseguido por su propio esfuerzo, sino que todo ha sido una auténtica traición a Dios y al pueblo. Y entonces él dice, no vengáis a consolarme, dejadme solo. Por lo siguiente, hay muchos datos en la figura de los profetas que lo presentan como un solitario. Y por otra parte, hay algo indiscutible, y es que los profetas proponen una serie de valores, de ideas, a propósito de Dios, a propósito de la moral, etcétera, que son de una altura enorme y que se salen de lo habitual. Y por consiguiente, muchos dicen, es en la soledad donde el profeta, en contacto con Dios, llega a una idea de Dios completamente superior a la idea de un Dios moral, de un Dios ético, que no quiere culto, que no quiere ceremonias, no quiere sacrificios de vacas, de bueyes, etcétera, sino lo que quiere es la justicia, la preocupación por los débiles, etcétera. Y esta es la imagen que se propone del profeta, un solitario. Esta imagen, sobre todo, es mucho en ambiente protestante, en el siglo XIX.
Pero esta imagen, el que la va a poner en crisis va a ser otro protestante del siglo XX, Gerhard von Rad, famosísimo autor, que él dice, no, mire, esto es una interpretación romántica del siglo XIX que no corresponde a la realidad. No se puede decir que el profeta sea un individuo que solo en la soledad con Dios descubre todos los valores. No. El profeta tiene un influjo enorme de las tradiciones del norte y del sur, según se mueve en Israel o en Judá, tiene un influjo enorme del culto, tiene un influjo enorme de la sabiduría popular, porque sus padres desde pequeñito le están inculcando una serie de valores, que no se puede robar, que no se puede matar, etc. Eso no lo descubre el profeta en la soledad con Dios. Eso se lo dicen desde niño. Entonces, no se puede considerar al profeta un individuo aislado de la sociedad. Sin duda, Dios se le comunica y Dios le revela cosas importantísimas, pero tiene un sustrato, una base totalmente social. La cuarta imagen que se propone también en el siglo XIX y que va a durar mucho en el siglo XX y va a tener mucha difusión es la idea del profeta como un reformador social o como un revolucionario social. Y de nuevo, la base bíblica es enorme. Aunque esté feo citarme, pero yo escribí un libro de 500 páginas con los pobres de la tierra sobre la justicia social de los profetas. Es decir, que el tema es tan abundante que da para escribir 500 páginas sobre la actitud social o la preocupación social de los profetas. Por citar algunos casos, por ejemplo, Natán. Natán se enfrenta a David. David es el rey, pero David ha cometido adulterio y ha asesinado al marido de la adúltera, al marido de Betsabé, a Urías. Y el único que se le enfrenta es Natán, el profeta. Lo mismo ocurre con Elías, cuando Ahab y Jezabel asesinan a Nabot, responsabilidad máxima recae sobre Jezabel, que manda asesinar a Nabot para apoderarse de una finca que tiene, de una viña, ¿no? Y entonces el único que se opone al rey y que se enfrenta a él por este asesinato y ese robo es el profeta Elías. Cuando uno lee el mensaje de Amós, de Miqueas, de Isaías, de Jeremías, etc., se ve que la preocupación social es enorme, porque están abordando los problemas que tenía la pobre gente de aquel tiempo y los están defendiendo de esa serie de injusticias. Por consiguiente, esta imagen del profeta como reformador social o como revolucionario social, etc., tiene una base muy grande. Pero hay que reconocer también que a veces esta imagen está motivada, como la anterior, por ciertos condicionamientos de la época. El siglo XIX es el descubrimiento de la sensibilidad social en grandísima parte, gracias a Marx y gracias también a la cantidad de personas, por ejemplo, la cantidad de fundadoras de congregaciones religiosas femeninas, que su gran obsesión era la cultura, la educación de niñas pobres. O sea que no habían leído a Marx, pero se daban cuenta de que eso era una cosa importantísima, había que llevarlo adelante, ¿no? Entonces, en ese contexto del siglo XIX, pues se comprende muy bien que se vea a los profetas como personajes que van en esa línea y que les sirven para luchar en esa línea también. Pero al mismo tiempo también la imagen del profeta como reformador social y crítico, etc., sirve también para criticar a la institución religiosa, a la institución eclesiástica. Y eso es una cosa que gustaba también mucho en el siglo XIX, sobre todo a los protestantes les sirve para criticar a la Iglesia Católica, diciendo solo se preocupan del culto y no se preocupan de la justicia. Y eso mismo van a hacer también muchos católicos en el siglo XX, van a recoger esa idea y van a utilizar a los profetas como los portavoces de esa idea de que lo fundamental es la justicia, no el culto, etc. Por consiguiente, esta imagen del profeta tiene una base muy seria. Pero insisto en que también, como las anteriores, es una base limitada. No se puede interpretar al profeta simplemente como un reformador social o como un revolucionario social. Porque cabe un peligro. El primer peligro es el de silenciar la profunda experiencia religiosa de los profetas.
Y como uno se descuide, está hablando de los profetas, igual que puede hablar de un periodista, de un novelista, de un director de cine que hace una película de crítica social, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se dice nada de que todo esto viene de una profunda experiencia de Dios, que es precisamente lo importante en la crítica social de los profetas, que no se trata de que simplemente de que es que eso está mal, que está mal en sí mismo, sino que es que también está mal y Dios está en contra de eso por completo. No está a favor, sino no lo acepta, sino que está completamente en contra. Y por consiguiente, al hablar de los profetas con esta imagen del reformador social, no se debe nunca olvidar su experiencia religiosa. Y otro peligro que cabe cuando uno dice, no, el profeta es un reformador social, cuidado, porque también puedes encontrarte a algunos reformadores sociales de extrema derecha. Por ejemplo, lo que ocurre con Eliseo, según lo cuenta la Biblia, que promueve la subida al trono de Jehú. Y Jehú es el Pinochet del siglo IX a.C. Ya mucha gente joven ni siquiera sabe quién es Pinochet, pero hay otros que sabemos qué fue todo aquello, ¿no? Y entonces, aduciendo la voluntad de Dios y la salvación de la religión, etcétera, etcétera, Jehú lleva a cabo una matanza terrible. Y eso fue promovido por un profeta. O sea que hay que andarse con mucho cuidado a la hora de utilizar la Biblia porque puede volverse en contra. Una quinta imagen que surge del profeta, esta ya en el siglo XX, es una imagen muy curiosa, totalmente contraria a las anteriores. Es la del funcionario. Parece una cosa inimaginable después de lo que hemos dicho del adivino, anunciador del Mesías, solitario, el funcionario. El siglo XX es la época también del funcionariado, tanta gente desearía ser funcionario, ¿no? Pues se dice que el profeta es un funcionario ¿de qué? Del culto. Y esto el primero que lo propuso fue un autor noruego, Mowinckel, que analizando los salmos se dio cuenta de que en los salmos hay oraciones que recita la persona que acude al templo, entonces entona la mayor parte del salmo, que es una especie como de súplica, de petición a Dios, esperando una respuesta, etc. Y al final hay una parte en que el que habla no es el que va al templo a rezar, sino que le responde a alguien. Y ese alguien que le responde no es un sacerdote, sino que es un profeta. El lenguaje que utiliza es el lenguaje de los profetas. A partir de ahí, Mowinckel desarrolló una cosa que está, por otra parte, completamente clara en los libros históricos, y es que en el templo de Jerusalén había profetas, pero muchos profetas, y que los que nosotros consideramos los grandes profetas, Isaías, Miqueas, Jeremías, etc., estaban a muerte con esos profetas del culto, del templo. Entonces, como ese fenómeno existía, algunos empiezan a desarrollar la idea de Mowinckel llevándola al extremo. Y entonces terminan diciendo que todos los profetas eran funcionarios del culto, que todos los profetas tienen su vocación en el templo, que toda su visión y toda su mentalidad está en torno al culto, etcétera, etcétera. Y empiezan a buscar datos y encuentran muchísimas referencias, sin duda alguna, de que fulanito de tal, Ezequiel es hijo de sacerdote, Jeremías es hijo de sacerdote, de una familia sacerdotal, etcétera, etcétera. Y establecen esa relación del profeta con el culto, como funcionarios del culto. Esta imagen tuvo una ventaja muy grande, y es que, como lo proponen los protestantes, no los católicos, va a provocar también un cambio en el juicio que los protestantes tienen de la profecía. Antes la veían como una cosa más bien de denuncia, sobre todo en la parte de la justicia, de la crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y el culto era una cosa abominable. El culto era una cosa de los católicos, sobre todo el culto sacramental. Es que los católicos habíamos exagerado tantísimo, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando se utilizan o se analizan los textos proféticos desde este punto de vista, pues caen en la cuenta de que el culto no es una cosa tan mala, no es una cosa horrible. Y es curioso cuando uno lee los grandes comentarios de mediados sobre todo de los años 60, 70 del siglo pasado,
los comentarios de los grandes autores alemanes, Wilberger, Zimmer, etc., a los profetas, cuando hablan del culto, siempre hablan con una mesura enorme. Nunca dicen el culto es una cosa horrible, los profetas lo condenan, no. El culto es una cosa que puede ser horrible y que muchas veces los israelitas lo utilizan para tranquilizar la conciencia y para querer sobornar a Dios. Pero el culto en sí mismo no es una cosa mala que los profetas condenen. O sea que en ese sentido, esta imagen del profeta como funcionario del culto ha tenido un aspecto positivo. Pero en conjunto hay que decir que exageraron mucho al establecer una relación demasiado grande entre la profecía y el culto. Bien, entonces hemos visto distintas imágenes que se han ido proponiendo a lo largo de la historia. Ninguna de ellas es absoluta, ninguna de ellas basta. Tampoco se trata de unirlas todas y decir es un adivino que anuncia el Mesías y es un solitario. No se trata de hacer un mejunje de todas estas imágenes, sino para aclararse un poco en qué es un profeta del Antiguo Testamento, yo voy a indicar como unas pistas. Y la primera de ellas es que el profeta es un hombre inspirado. Él se considera el portavoz de Dios. Él habla en nombre de Dios. Y en esto se diferencia del historiador. El historiador acude a archivos, y en los libros de los reyes lo dicen continuamente. El que quiera datos, que vaya a los archivos de los reyes de Judá y de Israel, igual que he ido yo. Pues no, el profeta no acude a archivos para saber lo que tiene que decir. Tampoco acude a la experiencia humana de los sabios, como veremos mañana al hablar de los sabios. Es otra base de comunicación, pero el profeta no. El profeta única y exclusivamente se basa en lo que Dios le revela, lo que él piensa que Dios le revela. Y hay que tener en cuenta que esa palabra que Dios le comunica al profeta tiene unas características que a veces olvidamos. Cuando se habla del profeta de una manera un poco ingenua y alegre, diciendo qué bonito la palabra de Dios, sí, de bonito no tiene nada, eso de recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios, ante todo, puede ser despreciada, y eso es lo primero que se encuentra en los profetas, con que dicen, así dice el Señor, y la gente le dice, no nos importa nada lo que diga el Señor. O sea que ya lo veremos después también. La palabra de Dios puede retrasarse. No podemos concebir al profeta como el Señor que tiene la solución en el momento adecuado para cualquier problema, de ninguna forma. Hay un caso muy interesante de Jeremías, cuando se está jugando la vida, todo el pueblo, ya ha tenido lugar la deportación a Babilonia, queda un grupo relativamente pequeño de judíos, cometen un asesinato del gobernador, y entonces la cuestión que se plantea es si hay que huir a Egipto o hay que quedarse en Judá y que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los perdonará. Y entonces le preguntan a Jeremías que qué hay que hacer, cuál es la palabra del Señor. Y Jeremías tarda 10 días en saber lo que hay que hacer, según dice él, en recibir la palabra del Señor. Y entonces, cuando al cabo de 10 días dice, la voluntad del Señor es que nos quedemos en Judá, no nos pasará nada, resulta que la gente ya se ha cansado y dice, pues ahora nos vamos a Egipto. Y obligan a Jeremías a huir a Egipto también. Entonces vemos que el tener la palabra de Dios no significa una garantía absoluta. La palabra de Dios es palabra dura y exigente en muchos casos. Y otro detalle que es importantísimo, y es que la palabra de Dios es clara. Y esto se comprende sobre todo comparando con la profecía en Grecia. Los oráculos de Delfos, por ejemplo, que son oráculos a veces complicadísimos, que necesitan una exégesis en el sentido literal de la palabra, una interpretación para saber qué es lo que quiere el oráculo. En cosas muy concretas como si hay que huir y no hay que huir de Atenas, etc., ¿no? Y entonces, frente a esa dificultad de interpretación de los oráculos griegos, la palabra de los profetas judíos es clarísima. Dios no se anda con rodeos ni con circunloquios, es clarísimo. El problema es que para nosotros, precisamente porque es tan clara en su tiempo, al cabo de 28 o 25 siglos, nos resulta muy enigmática en ciertas ocasiones. Bien, eso a propósito de la palabra.
Los profetas esto lo expresan con unas fórmulas que a nosotros nos resultan muy chocantes. Ellos dicen continuamente, palabra de Dios, oráculo del Señor, esto me hizo ver el Señor, así dice el Señor Dios. Eso a nosotros nos resulta rarísimo, ¿no? Pero ¿por qué lo dicen? Porque el profeta es el mensajero de Dios, es el portavoz de Dios. Y los mensajeros, los embajadores en la antigüedad, cuando iban de parte del rey a otro rey, lo primero que decían, así dice mi señor, el rey fulanito de tal. Así dice mi señor. Y entonces el profeta, que es embajador de Dios, utiliza la misma fórmula. Así dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor, oráculo del Señor, etc. Es el uso de una fórmula típica de los embajadores en el Antiguo Oriente. Si nosotros le preguntásemos a un profeta, ¿qué significa eso? Dice, pues significa mi convencimiento profundo de que esto que yo estoy diciendo es lo que Dios quiere que diga. Y que lo que yo estoy diciendo no es una cosa que a mí se me ocurra. Porque si partiese de mi propia voluntad, yo o me callaría o diría otra cosa mucho más agradable. Y no me metería en la cantidad de problemas que me estoy metiendo, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, Monseñor Oscar Romero, bueno, ya es beato, ¿no? Pero yo que, como estuve en El Salvador en su tiempo y llegué a los pocos días de matarlo, pues para mí sigue siendo Monseñor Oscar Romero. Y entonces, si le hubiésemos preguntado en sus homilías, esas famosísimas homilías que tenía, usted diría después al final, palabra de Dios, oráculo del Señor, dice, no, para nada. Pero usted está convencido de que eso es lo que Dios quiere, dice, sin duda alguna, hasta el punto de que estoy dispuesto a que me maten, porque creo que Dios me pide que lo diga. O sea que es cuestión de fórmulas. A veces decimos, qué cosa tan rara. Bueno, es cuestión de cultura de la época, pero el convencimiento profundo es exactamente el mismo en la antigüedad y en nuestros días. Otro rasgo fundamental del profeta es que es un hombre público. El profeta no es como el historiador, una persona de laboratorio, de despacho, que se queda en el archivo, sino que es un hombre que tiene que ir a la plaza, a la calle. Y por eso cuando uno lee a los profetas encuentra datos importantísimos de la forma de vida de la gente que no están en los libros históricos, en los libros narrativos. Por ejemplo, en los profetas encuentra uno el problema de lo que venden en el mercado. Y en el mercado llegan a vender el salvado del trigo, es decir, lo que nadie está dispuesto a comerse. Pero hay gente tan pobre que no tiene más que pagar, no tiene otra cosa que comprar. Y eso lo sabemos por los profetas, no lo sabemos por los libros históricos, ¿no? Sabemos que hay gente a las que las venden como esclavos por un par de sandalias, porque deben una cantidad ridícula de dinero. Y así una cantidad de cuestiones. ¿Por qué? Porque el profeta vive la vida de la gente, pero también de la corte, y por eso sabe las tramas de los políticos. Y el profeta sabe que hay una embajada a Egipto en busca de ejército, en busca de carros de combate, en busca de caballería, para rebelarse contra los asirios, y que eso es una locura. Es decir, que el profeta está metido en todo el ambiente, en toda la vida del pueblo, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Es un hombre público. Naturalmente, cuando digo el profeta me refiero a los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, ¿no? Porque habría otros profetas que no podían llegar a ese nivel. Estos grandes profetas es los que se llama profecía central, los que actúan en el centro de la sociedad. Aquí en España un ejemplo típico, yo siempre hablo como viejo de cosas ya pasadas, pero en fin, el caso de Tarancón hubiese sido un profeta central, porque lo que decía Tarancón llegaba a los políticos y llegaba al rey, llegaba a todo el mundo, y a sus enemigos sobre todo, estaban pendientes de lo que iba a decir, ¿no? Y frente a esta profecía central, o junto a esta profecía central, hay otra profecía que es periférica. Como representante de la profecía periférica, se podría citar a Ernesto Cardenal, que escribió un libro precioso, editado aquí en España, El Evangelio en Solentiname. Ernesto Cardenal ahí está atendiendo a una comunidad de Nicaragua pobrísima,
no tiene nada que ver con la actividad de Tarancón, según él lo cuenta, ¿no? Y entonces eso que dice él allí, pues no repercute ni siquiera en Nicaragua, a nivel político, sino repercute solamente en aquella comunidad. Algo parecido ocurre también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Eliseo. Eliseo es un profeta periférico, un profeta que se dedica a hablar en pequeños grupos de seguidores suyos. A veces tiene una actuación política muy importante, importantísima, pero normalmente se le considera un profeta periférico. Otro rasgo del profeta fundamental es que es un hombre amenazado. Lo más suave que le puede ocurrir a un profeta es lo que le ocurre a Ezequiel y que le dice Dios a Ezequiel, y es que la gente no le haga caso. Ezequiel cantaba muy bien, tocaba muy bien y componía canciones muy verdes. Entonces eran ingredientes esenciales para que la gente que estaba en el destierro, aburrida, perdida, sin nada que hacer, que cantaba Ezequiel, allí se iban todos a escuchar a Ezequiel. Entonces, él contentísimo de ver el éxito que tenía, ¿no? Y le dice Dios: acuden a ti en tropel y mi pueblo se sienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las practican. Eres para ellos coplero de amoríos, las canciones verdes que se inventaba, coplero de amoríos, de bonita voz y buen tañedor. Escuchan tus palabras, pero no las practican. Un toque de atención muy fuerte a Ezequiel. Eso es lo más suave que le puede ocurrir a un profeta. Luego de ahí se pasa ya al insulto. Por ejemplo, a Oseas lo llaman necio, estúpido, a otros dicen que es el hombre del espíritu, es decir, que estaba loco perdido, es lo que quiere decir el hombre del espíritu, ¿no? Del insulto se pasa a la persecución. A algunos, como Miqueas ben Gilá, lo meten en la cárcel, a Jeremías también lo meten en la cárcel y dentro de la cárcel en un pozo que no tiene casi agua, con lo cual el pobre allí está muriéndose de la humedad, de hambre, etc. Y ya por último, a la muerte. A Zacarías lo apedrean en los atrios del templo, a Urías lo acuchillan y lo tiran a la fosa común. Y toda esta historia termina, como dice el Evangelio mismo Jesús dice: no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es de las frases más duras, más cínicas que se encuentran en el Evangelio. Es un poco como si dijese: no conviene que un profeta muera fuera del Vaticano o deje de ser condenado por el Vaticano. Una cosa que a uno le llama la atención, pues eso es lo que dice Jesús: no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero hay una cosa curiosa, y es que el profeta no solamente es amenazado por los hombres, sino también es amenazado por Dios. Y de esto hay ejemplos muy curiosos. El caso, diríamos, también más sencillo es el de Amós, que lleva una vida normal, corriente, fácil, con sus rebaños, con sus higueras, y de pronto Dios lo manda al reino norte a hacer una denuncia tan fuerte que terminarán expulsándolo. Y tuvo suerte de que solo lo expulsaron, no lo mataron, ¿no? Pero otras veces Dios se muestra tremendamente duro con el profeta, es casi cruel. Hay dos ejemplos muy interesantes. El primero es de Samuel, tal como lo cuenta la Biblia, que me da lo mismo si es verdad o no es verdad. Lo importante es que al contarlo ya te da una imagen de lo que se piensa sobre el profeta. Se dice que cuando Samuel tenía 12 años, según Flavio Josefo, según la Biblia dice, simplemente era un niño, ¿no? Dios lo llama por la noche: Samuel, Samuel. Bien, sale corriendo, va al sacerdote Elí, el sacerdote le dice que no lo ha llamado, y así 3 veces, hasta que ya por fin Samuel le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha, y Dios le cuenta lo que tiene que decir. Y lo que tiene que decir es que Dios condena al sumo sacerdote Elí y a toda su familia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si Dios quiere condenar al sacerdote Elí y a su familia, por qué no se lo dice directamente al sacerdote Elí? ¿Por qué se lo dice al niño, el pobrecito? ¿Qué ocurre? Que por la mañana, cuando se levanta Samuel, dice expresamente el texto, que tenía miedo a decirle a Elí nada de lo que le había dicho el Señor, y se cayó la boca. Y fue Elí el que tuvo que forzarle y decirle: dime qué te ha dicho el Señor, no me lo ocultes. Y entonces se lo cuenta. Pero ahí queda muy claro que lo que hace Dios con el niño es una crueldad tremenda.
Hoy día, desde luego, no se toleraría, condenaríamos a Dios cualquier tribunal de derechos humanos infantiles. En el caso de Ezequiel, exactamente igual. Los judíos se parecen mucho a los gitanos en la expresión externa del duelo. Cuando muere un ser querido, la esposa, un hijo, etc., tienen que organizar un llanto terrible y hacer muestras de duelo y echarse polvo por la cabeza, rasgarse las vestiduras, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Dios le dice a Ezequiel que va a morir su mujer, que cuando muera su mujer, que no puede hacer absolutamente nada, ningún gesto de duelo. Es un escándalo absoluto. ¿Y por qué? Porque tiene que servir de símbolo a los judíos de lo que va a ocurrir cuando caiga Jerusalén. Jerusalén es como la niña de los ojos, como la esposa querida, ¿no? Y entonces cuando Jerusalén sea destruida, no van a poder hacer duelo porque tendrán que ir al destierro. Y termino con un último rasgo de la figura del profeta o de la profecía, y es que es un carisma, un don de Dios, un regalo. Y entonces los regalos se hacen a quien quieren y como quieren y sin motivo aparente ninguno. Y entonces la profecía rompe todas las barreras. Rompe la barrera del género, porque hay profetas y profetisas, igual que en todo el Antiguo Oriente. En los pueblos semitas generalmente no hay sacerdotisas. Hay sacerdotes, pero no hay sacerdotisas. Y sin embargo, sí hay profetisas. La profecía rompe esa barrera. Tenemos, por ejemplo, los casos de Débora y de Hulda, ¿no? Rompe la barrera de la cultura. No hacen falta estudios especiales para ser profeta. Un sacerdote tiene que estudiar un montón de las prácticas rituales, de cómo tienen que ofrecer los sacrificios, etc. El profeta no tiene que estudiar nada. Puede ser un campesino inculto o puede ser una persona de mucha cultura. Rompe la barrera de las clases sociales, porque puede ser gente muy pobre y puede ser gente muy rica, no hay obstáculo ninguno. Y finalmente rompe la barrera religiosa porque no hay que ser sacerdote. La tribu de Leví significaba un mundo aparte, parecía como que lo religioso se concentra en la tribu de Leví. Y sin embargo, ese aspecto religioso no es esencial para ser profeta. Bueno, con estos rasgos creo que ya tienen una idea un poco más completa de lo que es un profeta, de lo que son los libros proféticos, y ahora queda la tarea nada fácil de leerlos.